Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este panel denominado Eficacia de las sentencias estructurales y constitucionalismo dialógico. En nuestro panel nos proponemos discutir sobre el rol que han jugado las sentencias estructurales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero sobre todo algo que preocupa y es un poco la eficacia de esas decisiones y el cumplimiento de esas decisiones. Desde hace ya más de 20 años, la Corte Constitucional profirió sus primeras sentencias estructurales. De hecho, tenemos aquí a uno de los padres de esas sentencias. Y básicamente, cuando hablamos de sentencias estructurales, estamos hablando de aquellas que tratan de dar solución no solo a quienes pusieron la tutela, sino a quienes están igualmente situados. Había un sinnúmero de decisiones estructurales que iniciaron con lo que se conoce como el estado de cosas inconstitucional, y había un desarrollo interesante de la Corte en términos de los remedios que ha utilizado, digamos, primero decisiones que básicamente ordenaban al Ejecutivo qué hacer, que podríamos llamarlos remedios fuertes, a otro tipo de decisiones que se han considerado o se llaman justicia dialógica, pero también lo que tratan de tener es remedios suaves, es decir, remedios en los que no se le dice al Ejecutivo o a la autoridad pública específicamente qué hacer, sino que se promueve un diálogo para que esta persona o estas entidades terminen desarrollando una política pública, pero también con un diálogo con la Corte. En esta evolución de estos 20 años, también la Corte ha ensayado mecanismos de seguimiento para propiciar el cumplimiento de sus sentencias. Algunos seguimientos son muy conocidos, como por ejemplo sería el seguimiento de la sentencia T025/2004 en materia de desplazamiento forzado. Hoy el ministro hablaba del estado de cosas inconstitucional y la sala de seguimiento en materia de cárceles. Hay una sala de seguimiento en materia de La Guajira, desnutrición de La Guajira, pero la Corte también ha ensayado otras formas de seguimiento o de propiciar seguimientos que van más allá del que controla la Corte o lo que puede hacer la Corte a través de unas salas de seguimiento, por ejemplo, insistiendo que son los jueces de instancia los que deben hacer el seguimiento del cumplimiento de esas sentencias. No obstante, hoy en día, digamos, esa discusión sigue siendo abierta. Cómo cumplir estos fallos estructurales. Si no se cumplen las órdenes de manera directa, significa que las decisiones no generan efectos o que no hay unos efectos relevantes que se cumplen en función de sentencias que incluso no se cumple de manera directa sus órdenes. ¿Cuáles son las restricciones del territorio, de las autoridades que tienen que hacer cumplir sus fallos? Pues bueno, nosotros vamos a tener este diálogo en el día de hoy sobre estas y otras preguntas, y para ello pues tenemos un panel absolutamente de lujo. En primer lugar, tenemos a la doctora María del Pilar Velosa Parra, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira. La doctora Velosa es abogada bogotana de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Teoría del Derecho de la Universidad Externado, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la Universidad Externado. Lleva varios años trabajando en el sector judicial, ha sido magistrada auxiliar y relatora del Consejo de Estado, entre otros cargos, y hoy, como dije, es magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira. Magistrada, bienvenida.
En segundo lugar, tenemos a mi profesor y ex jefe, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, que hoy es presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha sido además defensor del pueblo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y magistrado de la Corte Constitucional, también fue su presidente. Como dije, además es una voz muy autorizada para hablarnos de estos temas porque fue el padre del primer estado de cosas inconstitucional en la Corte Constitucional colombiana. Y por último tenemos al doctor Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y en Integración Europea de la Universidad de Valladolid, y es doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral, que se basó en básicamente discutir el tema del cumplimiento de sentencias estructurales, es una tesis que recibió el honor de ser la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional en España en el 2016. Andrés Mauricio ha sido magistrado auxiliar del Consejo de Estado y hoy es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Entonces, como se dan cuenta, tenemos un panel absolutamente de lujo para discutir estos temas, y la manera en que lo vamos a hacer es que yo los voy a invitar a que den una presentación entre 10 y 12 minutos, su presentación personal, y después sí podemos iniciar un poco un diálogo entre nosotros sobre este reto, que es el reto que nos sigue para adelante y que creo que es una conversación que tenemos que seguir. Y de todas maneras, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Entonces vamos a empezar, magistrada. Buenas tardes a todos y a todas, a los presentes y a los que nos acompañan a través de los medios cibernéticos en la República de Colombia y en el planeta. Dichosa, porque siento que es dentro de la estructura del 17º encuentro de la jurisdicción constitucional, donde todos somos jurisdicción constitucional, es desarrollo de la democracia participativa, que es un eje transversal del orden constitucional. Y en ese contexto, cuando la Corte me invita, siento que me trae como vocera de los jueces. Y los jueces de mi jurisdicción, la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la jurisdicción que en la República de Colombia ha sido el juez constitucional desde principios del siglo XX en la ejecución y aplicación del Acto Legislativo número 3 de 1910. A partir de ese acto legislativo, los jueces de la jurisdicción contenciosa hemos desarrollado un control tanto centralizado como difuso a través de la Comisión de Constitucionalidad en nuestras competencias. Por eso agradezco a la Honorable Corte Constitucional de hacerme vocera de los jueces de mi jurisdicción. Pero la jurisdicción contenciosa colombiana se estructura en su arquitectura constitucional un poco similar a la estructura francesa, en el sentido de juez garante del control de legalidad, o sea, elemento esencial del Estado de Derecho. En el siglo XXI entendemos entonces que la jurisdicción contenciosa viene a ser la última ratio en la defensa de los derechos y en la efectividad de los derechos. En ese contexto es que me siento pues vocera, y en el caso específico del constitucionalismo dialógico, pues vamos a exponer lo que sufrimos los jueces al interior, que es estar en los tacones de una magistrada de la jurisdicción contenciosa en la República de Colombia para hacer efectivos los derechos fundamentales de los seres humanos en la República. En el caso del Tribunal de La Guajira resulta absolutamente maravilloso
estar como magistrada de la jurisdicción constitucional porque el departamento de La Guajira es zona de frontera. El orden constitucional establece un régimen especial para la zona de frontera, pero además desde el punto de vista histórico tiene que involucrar cultura milenaria como es las culturas, porque en mi jurisdicción, en el departamento de mi jurisdicción, hay 5 culturas aborígenes o prehispánicas, lo cual significa necesariamente que es el nacimiento de la multiculturalidad, que además es un otro eje transversal del régimen constitucional colombiano. La presencia de esos grupos, de esas culturas milenarias que viven en la sierra, porque la zona norte de la Sierra Nevada pertenece a la jurisdicción del departamento de La Guajira, y la presencia del pueblo Wayuu, que está al norte, en la zona limítrofe con la República Bolivariana Venezolana, significa que ya estamos de llano involucrando, teniendo un impacto con el derecho internacional. Entonces, necesariamente tenemos que ubicarnos dentro de un contexto de jueces globalizados y jueces no, ya pasamos, pero quisiera antes. Sí. Listo. Decía entonces que necesariamente como jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa nos tenemos que ubicar en el contexto que impacta el régimen internacional necesario, y en el tema de derechos humanos, pues con mayor razón, porque sabemos que tenemos que aplicar el bloque de constitucionalidad en los artículos especialmente 93 y 94, que es el de los derechos innominados, necesariamente dentro de los pueblos prehispánicos. Entonces, pero además es la zona de frontera líquida con Europa. Entonces, la población en el departamento de La Guajira tiene más cercanía con las Antillas holandesas, con el régimen del Common Law, necesariamente por la vecindad con las Antillas. Todo ello para significar entonces que para el efecto de las sentencias estructurales, en mi caso concreto, que es lo que me pide, quiero contarles una de las primeras sentencias que tuve al inicio de mi condición de magistrada, que fue en el año 2007, y me parece interesante traerla porque era una demanda que me hacía una persona que es de apellido von Greken. Y entonces yo imaginé que era un conde alemán o un conde francés. Yo, como bogotana, llegué a esa población y yo dije, bueno, pero este señor, ¿quién será? Y estaban discutiendo el tema de una ranchería que se llamaba Alto Pino, y al otro día viene el periódico, porque estaba trancada la del troncal del Caribe, y era el Wayuu más Wayuu que uno pudiera verificar. Pero y traigo a colación ese ejemplo porque en ese ejemplo era la discusión del impacto del gasoducto de Venezuela con PDVSA, construido por PDVSA en la población Wayuu. Entonces él estaba reclamando por los derechos en relación con la servidumbre del gasoducto que les estaba impactando. La pregunta para nosotros era, como jueces, era, bueno, y entonces les exigimos que a una empresa estatal venezolana les construya las casas, les ayude la construcción de las casas a la población indígena. ¿Y cuál es la población indígena que tiene impacto directo en relación con la creación del gasoducto? O sea, ¿cómo le entregamos soberanía a una empresa extranjera
para que haga aporte social y económico a la población wayú colombiana, pero además que es binacional, es un pueblo binacional. Y pues además la perspectiva era que de aquí para allá iba gas y de acá, de Venezuela hacia Colombia, llegaba petróleo a través de ese gasoducto. Pero eso que impacta en una casa wayú, que pase un gasoducto de esa naturaleza, o sea, desde el punto de vista del riesgo de un incendio, ¿qué hacer? Entonces, al interior de la tutela lo que yo observaba era que todos los ministerios decían, no, nosotros sí hemos aportado, el ministerio en ese momento que era Vivienda y Medio Ambiente, el ministerio decía, no, nosotros sí hemos hecho sí hemos contribuido con las casas, el Ministerio del Interior nos decía, nosotros hemos agotado nuestras competencias en relación con la consulta previa, nosotros hemos estado ahí, pero uno lo que veía era que era descoordinación total en relación con las autoridades nacionales al momento de la definición de los derechos de esa comunidad en ese momento para esos efectos, porque la consulta previa, el ministerio que decía, no, yo tengo que respetar la cultura, yo no me puedo involucrar a tomar decisiones con ellos porque ellos son autónomos. Entonces ahí se generan un poco de dinámicas. Cuando le pregunta a uno a la población wayú, para usted, ¿qué es una casa digna? ¿Qué necesita que la empresa le dé casa? Y a mí el indígena me dice, no, para mí casa digna es que no contamine. Y si la miramos desde la perspectiva occidental, pues eso es diferente. Yo creería que hasta ahí, ahí están las sentencias estructurales que ha sacado la Corte Constitucional. Quisiera decir simplemente, bueno, primero que es una herramienta o un remedio frente a los problemas graves y reiterados en relación con los derechos humanos. Y es una respuesta que hace el juez constitucional frente a las omisiones de los mandatos constitucionales de las autoridades responsables de los cometidos constitucionales en relación con el Estado. Para mí las sentencias estructurales son la consecuencia de la aplicación directa de la Constitución. Simplemente los jueces no aplicamos directamente la Constitución, sino que el legislador estaba como al lado, digamos, cubriendo la Constitución para no violentarla directamente, pero en el siglo XXI la consecuencia, a mi juicio, es la consecuencia de dos circunstancias. Uno, aplicación directa de la Constitución, y dos, vigencia efectiva de la prestación de los derechos sociales. Al ser, porque yo creería que en el siglo XX declaramos los derechos, pero para la efectividad, sobre todo cuando son los de prestación, tienen las consecuencias económicas y sociales que significa su efectivo cumplimiento, y esa, a mi juicio, es lo que hace que las sentencias estructurales sean necesarias, o sea, es un remedio necesario ante una vigencia de una constitución que sea democrática y que sea constitucional, porque es el mecanismo que responde al control de convencionalidad que nos señala que tenemos que tener mecanismos judiciales para ser Estado constitucional, tenemos que tener mecanismos judiciales que respondan a la protección de los derechos fundamentales en Colombia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la magistrada Natalia Ángel y a la Corte Constitucional esta invitación tan honrosa. Siento a la Corte Constitucional como mi propia casa, de modo que me siento feliz de estar con ustedes, con la magistrada María Pilar Velosa, con Andrés, para debatir sobre este tema tan interesante de los estados de cosas inconstitucionales, que quisiera abreviar su término, a llamarlos el ESI o los ESIs.
Y en estos primeros 15 minutos quiero señalar 3 ideas básicas. La primera, los ESIs y la tutela. La segunda, los ESIs y el nuevo tipo de control de constitucionalidad que entraña la declaración del estado de cosas inconstitucional. Y finalmente, la póliza de seguro que creo yo cubre a la Corte Constitucional para enfrentar la objeción democrática. Como quiera, Natalia, que muchas preguntas van a versar tal vez sobre estos grandes temas, podría ser muy sintético, pero si no alcanzo a cubrir los 3 puntos, luego entonces en las preguntas profundizaré sobre ellos. El primero de estos, los ESIs y la tutela. Me parece a mí forzoso tratarlo, y quiero aquí recordar algo que es muy obvio. La acción de los ESIs y el procedimiento de los ESIs se enmarca en la acción de tutela y en la fase de revisión que lleva a cabo la Corte Constitucional. La acción de tutela y la fase de revisión de la Corte Constitucional y las funciones y poderes de la Corte Constitucional en estas 2 materias provienen claramente de la Constitución Política. Son 2 instituciones, tutela y proceso, claramente de estirpe positivo constitucional. De tal manera que si los ESI si el proceso de tutela sirve de áncora de los ESIs, podríamos ya estar seguros y tranquilos sobre el suficiente fundamento constitucional y positivo de los estados de cosas inconstitucionales. Lo digo esto porque muchas veces se considera que estamos frente a una innovación constitucional, frente a lo que se podría llamar una creación pretoriana. Pero en mi concepto no hay tal. Creo que los ESI surgen directamente de la Constitución política. Decía Balzac que detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. Y uno como juez tiene ese complejo de culpa, que detrás de cada innovación constitucional hay un prevaricato. Y yo creo que realmente la base, el cimiento constitucional de los ESI es rotundo y le ofrece realmente una base granítica a los estados de cosas inconstitucionales. Ahora, la tutela singular y esa muy adecuada regulación de la tutela en Colombia le permite al juez de tutela que realmente tiene que parte de un recurso tan sencillo como es la tutela, pero tan popular, tan necesario para que el individuo pueda ejercitar sus derechos, que este juez de tutela tenga un repertorio de poderes y de funciones muy importantes. Aún tratándose de la tutela singular, el juez de tutela puede ampliar el elenco, el número de los demandados, de los eventuales autores por acción o por omisión de las lesiones fundamentales. Ese juez de tutela puede igualmente incrementar el número de cargos que podrían enfilarse contra estas autoridades. Ese propio juez de tutela también es el encargado de armar y de articular el remedio más adecuado. Quiere decir que esta prodigiosa regulación de la tutela en Colombia ha permitido entender la tutela siempre con la posibilidad de ampliar en sus márgenes. La ampliación del margen de la tutela es connatural a la protección que el juez constitucional tiene que prodigar a los derechos y a los sujetos. Y claramente, cuando decide este juez de tutela anclarse en fase de revisión en la tutela para tramitar, para gestionar una realidad social compleja, con mayor razón puede hacer uso de este régimen, de este repertorio de poderes, en el entendido que la ampliación de márgenes respecto a los registros fundamentales de tutela, lesión, de sujetos vulnerados, vulneraciones y remedios, hace parte ya
de la articulación propia es la tutela como mecanismo de protección de los derechos. Sí, reitero, es un recurso sencillo, pero que sea un recurso sencillo no quiere decir que la respuesta de la justicia no debe ser completa. Las percepciones judiciales en todos los procesos y en los procedimientos surgen de las posibilidades que le ofrece el derecho positivo al juez. Y aquí le ofrece muchas posibilidades de percepción al juez de tutela. El juez de tutela y la Corte en sede de revisión tiene capacidad de y poder de indagación. Poder de indagación. Poder establecer cuál es la panorámica de la violación. Si bien ya estamos realmente determinados en objetar el hecho de que estamos frente a una creación pretoriana, tenemos que entonces entender que la pregunta ya no es si aquí hubo un abuso originario del juez de tutela al crear el ESI, sino si hay una deformación de la tutela. Y no hay deformación de la tutela, sino más bien potenciación de un mecanismo de defensa de los derechos. Y la objeción entonces se pondría en términos muy débiles para los objetores, porque estos tendrían entonces que entrar a cuestionar si en efecto el juez de tutela en sede de revisión tiene poder de indagación, y en efecto entonces esta es una objeción sobre aspectos epistémicos. O sea, negarle al juez constitucional la capacidad de indagar sobre la vulneración, sujetarlo únicamente a entender y asumir orígenes muy próximos a la lesión y no remontarse al origen básico de la misma, pues efectivamente sería de verdad una crítica muy pobre frente a un remedio tan portentoso como lo es la acción de tutela. Ahora, el segundo punto que quisiera, Natalia, señalar acá es el referido a si estamos frente a un nuevo tipo de control de constitucionalidad. En Colombia se distingue el control abstracto del control singular. El control singular sería el propio de una tutela singular donde el juez efectivamente visualiza la situación de un individuo que enfrenta una violación, una amenaza, y en ese caso estamos frente a un control de constitucionalidad de ese orden. Pero tratándose de los ESI, yo estoy persuadido de que estamos frente a un nuevo tipo de control de constitucionalidad. El control normativo de constitucionalidad es un control que gira en torno de la validez, del principio de jerarquía de la norma constitucional, es un método de control que depura normas dentro del sistema jurídico. Es intertextual, tiene una base gramatical muy fuerte, tiene naturaleza escrituraria, en tanto que en el control de constitucionalidad sobre porciones de la realidad social compleja que delimita en un ESI el juez constitucional, estamos frente a un control de constitucionalidad material, que si bien no deja de lado el estudio de la validez, es ante todo un examen sobre la efectividad, sobre la eficacia. Y aquí tendríamos que tal vez profundizar cuáles son los dos polos de este tipo de control de constitucionalidad de la realidad material, que diría yo es único en el mundo, y por tanto estamos frente a una manifestación muy interesante del derecho positivo nacional. Bueno, pero voy a concluir porque entonces, bueno, entonces, analicémoslo en los dos polos. El parámetro de control de constitucionalidad material, ¿cuál sería? En mi concepto es el ABC, Natal. El ABC. O sea, la articulación básica constitucional. La articulación básica constitucional es el punto en el cual se conecta la constitución dogmática de los derechos, el cuerpo de los derechos fundamentales y el Estado aparato
que tiene obligaciones de respeto, protección, realización y promoción. En un Estado social de derecho, la razón del Estado aparato está vinculada a ejecutar ese programa perenne de los derechos que se inscribe en una Constitución. El cuerpo de los derechos no puede ser una simple norma normarum, sino que tiene la vocación de convertirse en norma social. El Estado social de derecho es el mandato de activación de los derechos. Ese nexo, Estado aparato, derechos, Estado, derechos, ese puente entre los dos, ese es el ABC. Ese ABC, y ahora que en la JEP hablamos mucho de macrocasos, es una macronorma constitucional en mi concepto. Es muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese polo, que da lugar a una suerte inmensa de parametrización, sí permite entrar a determinar porciones de realidad que son aquellas que se acotan en los ESIs. En esas porciones de realidad entra entonces el juez constitucional a determinar cómo funciona ese ABC. ¿Existe el ABC? ¿Es débil? ¿Está atrofiado? Y encontramos un mundo en el cual no tratamos tanto las disparidades normativas propias del control normativo interno del sistema jurídico, sino las asimetrías. Y aquí las asimetrías son evidentes. Sujetos vulnerables y violaciones masivas. O sea, no obstante tratarse de sujetos vulnerables, enfrentan violaciones masivas. No obstante tratarse de segunda asimetría de violaciones masivas, enfrentamos una ABC débil o inexistente, una estatalidad que se esfuma. Y entonces entramos en lo que yo llamo las zonas constitucionales casi que de punto cero o muy próximas. Son zonas constitucionales en las cuales se naturaliza la precarización, se cosifica el ser humano y donde el mundo de los derechos, el lenguaje de los derechos pierde capacidad connotativa, y esto es violentamente terrible para el orden jurídico y para los derechos. Los derechos son lenguaje, tienen significados, tienen significantes. La aspiración de los derechos es naturalmente a inscribirse en la realidad social, a dejar allí señales vivas de los derechos, formas de vida que por lo menos evoquen los derechos. Desde el punto de vista de la gramática constitucional, si lo vemos esto sincrónicamente, la parucía ideal de los derechos nadie la ha podido captar, ni siquiera el jurista más platónico ha tenido esa capacidad de inmersión en esa realidad. Realmente los derechos se reflejan y se capturan en lo que en lenguaje moderno se puede llamar proxis. En un municipio olvidado de Colombia, podemos contemplar una población infantil que está sujeta a una altísima tasa de mortalidad, a una tasa altísima de analfabetismo, no ingresa a las escuelas, muere, y una presencia estatal débil o inexistente. Pues allí es donde debía reflejarse con contundencia el lenguaje de los derechos, y ya no habla. Entonces, a través de los ESIs, por lo menos se permite restituir, rehabilitar a ese lenguaje de los derechos para que nombre las realidades, para que identifique sujetos que las violan, para que identifique la precariedad de sujetos vulnerables, para que hable con las cosas, para que tenga realmente un significado real. Y también estos ESIs le sirven al derecho, al país y a la sociedad para ponerle piso a la dignidad, que es otra función fundamental de este tipo de declaraciones. De modo que ya en este último minuto tendría que terminar, podría hablar mucho de esta nueva modalidad de control constitucional material, pero aquí vemos cómo la Corte Constitucional necesariamente, al entender adecuadamente el ABC,
no inventó las políticas públicas, sino que entendió que la posibilidad que tenía después del proceso constituyente era sembrar la Constitución en esa zona cero. Para sembrarla, apeló brillantemente a las políticas públicas que son inherentes a la actuación del Estado, a la potenciación de la función pública, y en ese orden de ideas ya podríamos pasar al tercer punto, pero creo que ese remedio es un remedio que no es intrusivo, o sea, fórmulas estructurales para enfrentar zonas cero o tendencialmente cero constitucionales, de tal manera que el lenguaje de los derechos tenga poder de irradiación, hable, entienda, sea sensible, y al mismo tiempo que el Estado se reconstruya desde esos cimientos. O sea, poner a hablar la parte dogmática con la parte orgánica en términos de ABC, creo que es una de las claves de comprensión de los ESIs. Faltó el punto 3. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todas las personas que están acá. Yo me siento muy honrado de estar en este panel. Me siento muy agradecido, muy especialmente con Natalia Ángel, por esta amabilísima invitación, por esa aún más que generosa presentación. Y bueno, yo creo que coincido con el magistrado Eduardo en que este es el espacio probablemente más apropiado para hablar sobre la eficacia de los fallos estructurales. Entonces, yo quiero proponer algunas precisiones conceptuales, porque creo que tenemos que primero que todo ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando de eficacia de los fallos estructurales. Cuando criticamos a la Corte o cuando elogiamos la eficacia de sus fallos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué entendemos por un remedio eficaz o ineficaz? Y con base en eso proponer algunos remedios, algunas oportunidades de mejora en términos de diseño de remedios institucionales más eficaces, más efectivos. Bien. Lo primero que yo quisiera decir es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de eficacia, no solamente estamos hablando de cumplimiento, también estamos hablando de legitimidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la Corte Constitucional, cuando expide un fallo estructural, la primera reacción que surge, o probablemente una de las primeras, es la censura, la crítica, ¿verdad? Esto es una democracia representativa, hay un problema de separación de poderes. ¿Por qué la Corte Constitucional asume esa competencia y la usurpa de otras autoridades representativas? Y la respuesta suele ser, se necesita. Y qué bueno que tenemos una institución comprometida con los derechos fundamentales. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de eficacia, también no solamente estamos hablando de qué tanto se cumplen los fallos estructurales, sino si esa audaz apuesta que hace la Corte Constitucional, que es consciente de que se ponen en tensión los principios tradicionales de las democracias representativas, pues está haciendo una apuesta. Bueno, nosotros estamos asumiendo estos remedios de excepción con el objetivo de que la Constitución se cumpla, con el propósito de que este desfase entre realidad y Constitución se corrija, mejore. En ese sentido, el tribunal tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que ser eficaz en las transformaciones que se proponen. Por eso es que también hablamos de legitimidad y probablemente volveremos sobre este asunto un poquito más adelante. Bien. Esto no funciona. ¿Nos puede ayudar, por favor? Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a evaluar el cumplimiento de una decisión judicial, debemos hacer énfasis en lo que uno podría denominar como el cumplimiento. Esto es sobre los efectos, lo que ha llamado la doctrina, los efectos instrumentales.
en la T025 de 2004, por ejemplo, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en el ámbito del desplazamiento forzado, si se produjeron o no las mejoras presupuestales que exigió la Corte Constitucional, si se corrigieron los defectos de funcionamiento de coordinación administrativa entre las autoridades o no. Y eso tiene mucho sentido por dos razones. En primer lugar, cuando se evalúa el cumplimiento de un fallo, en términos generales, estamos hablando de responsabilidad subjetiva. Esto es, hablando de acción de tutela, cuando estamos en un incidente de desacato o una solicitud de cumplimiento, estamos evaluando la responsabilidad subjetiva de la persona, de la autoridad a quien se le dirigió esa orden. En ese sentido, nosotros debemos establecer si esta persona, esta autoridad, cumplió o no cumplió la orden judicial. Y para hacer lo que debemos hacer, debemos contrastar el comportamiento de la autoridad, el comportamiento del Estado, con aquello que le ordenó la sentencia judicial, ¿cierto? En ese sentido, eso funciona para la gran mayoría de las sentencias judiciales y, por supuesto, eso incluye también a las sentencias de la Corte Constitucional. Pero en el caso de las sentencias estructurales, ese enfoque no parece ser el más adecuado. No parece ser el más adecuado. ¿Por qué razón? Dos razones. Primera, las sentencias estructurales son, por definición, sentencias transformadoras. Y ese es el gran potencial revolucionario que tienen las sentencias estructurales, ¿no? Nosotros vivimos en un ordenamiento que está en una tradición continental europea y uno de los principios, no solo del derecho de daño, sino del proceder judicial, es el de la compensatio lucri cum damno, ¿cierto? Yo no me puedo enriquecer cuando he sufrido un daño. ¿Qué debe hacer normalmente el juez de tutela? Restaurar a la víctima a la situación original en que se encontraba. Nada más y nada menos. Pero fíjense ustedes que las sentencias estructurales tienen un cometido completamente diferente. La Corte Constitucional, cuando declara un ESI o cuando expide un fallo estructural, no busca devolver a la víctima a la situación en que se encontraba. Por el contrario, busca transformar su situación vital en la medida en que entiende que devolver a la persona a la situación en que se encontraba es revictimizarla. Porque lo que necesitamos es no devolverla a esa situación en que se encontraba ab inicio, sino garantizarle la realización de la Constitución en su vida. Hacer realidad, eso se nos decía el doctor Cifuentes, materializar la Constitución. ¿Y eso qué supone? Transformar la vida de la víctima. Esto es adoptar una decisión completamente opuesta a aquello que normalmente deben hacer, en principio, los jueces de tutela. Muy bien. En ese sentido, evaluar los fallos estructurales es bastante difícil, en la medida en que nos exige establecer qué tan transformadora, qué tan efectiva en su propósito de cambio fue la sentencia judicial. Y tenemos tradicionalmente tres efectos. Los efectos instrumentales de los que ya hablamos, esto es el estricto cumplimiento. Al Ministerio de Hacienda, al DNP, se le ordenó un incremento en las partidas presupuestales y ellos demuestran que cumplieron con esa orden. Estos son los típicos efectos instrumentales. Pero naturalmente esto no agota el impacto que ejercen los fallos estructurales en la vida social. Luego tenemos los efectos indirectos, que son todos aquellos que surgen pese a que la Corte Constitucional no los ordenó. Y aquí el caso ejemplar que tenemos es el de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Política de Desplazamiento Forzado, que apareció luego de la T025 de 2004. La Corte no lo ordenó, pero esa comisión surgió y ha producido unos insumos
tremendamente valiosos para el seguimiento de esta T025. Bueno, ese es un efecto indirecto. Y por último, los efectos simbólicos, que son probablemente los más difíciles de evaluar, pero a la larga los más efectivos al medir una transformación social. Esos efectos simbólicos, las modificaciones, los cambios que se dan en la opinión, en las representaciones mentales que tiene una determinada sociedad frente a una situación, ¿cierto? Acá el ejemplo paradigmático de la justicia constitucional es el cambio de paradigma, de mirada que ha promovido la Corte Constitucional frente a la población LGBT, ¿cierto? No se trata únicamente de permitir que puedan contraer matrimonio, etcétera, etcétera, sino también enviar un mensaje que afirma otras opciones sexuales son igualmente valiosas y aceptables en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un fallo estructural, nosotros tenemos que medir estos tres elementos. De esto podemos hablar un poquito más adelante, de repente en alguna pregunta, teniendo en cuenta el tiempo, la limitación del tiempo. La doctrina estadounidense ha hecho un análisis muy interesante, especialmente en la sociología jurídica, sobre la evaluación de la eficacia de los fallos estructurales. Y en términos generales hay dos escuelas que se enfrentan, el neorrealismo y el constructivismo. El neorrealismo, representado principalmente en los libros de Gerald Rosenberg y de Klarman, ellos dicen, bueno, ¿qué tan eficiente es la Corte en promover estos cambios sociales? Se dice que se están generando cambios, efectos simbólicos. Bueno, pues vamos a medirlos. ¿Cómo los medimos? Bueno, miremos las encuestas en Inbamer-Gallup sobre cómo ha cambiado o no la percepción que tienen las personas sobre la población LGBT, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, los neorrealistas normalmente concluyen que los fallos estructurales son ineficaces. ¿Por qué razón? Porque tienen unas expectativas demasiado amplias, ¿cierto? Un neorrealista evaluaría la T025 de 2004 de la siguiente manera. ¿Qué buscaba la T025? Acabar con el desplazamiento forzado. Y lo que nosotros vemos es que todavía tenemos desplazados. Luego, esa sentencia ha sido un gran fracaso. Luego tenemos el constructivismo. Sheingold es una muy buena referencia. En mi opinión, el trabajo que han hecho César y Diana Rodríguez se enmarca en esta idea del constructivismo. Ellos dicen, mire, hay que evaluar no solamente lo que hace la Corte de manera vertical, en un enfoque top-down, ¿no? En un enfoque de los cambios que promueve la Corte en la sociedad, sino aquellos que promueve la sociedad y que, como esos cambios impregnan y alcanzan incluso a la Corte Constitucional. Entonces, ellos dicen, miren, incluso una derrota judicial puede ser tremendamente exitosa. Eso le suena a uno como nuestro célebre técnico, ¿no? Que decía que perder es ganar un poco. Él decía, una sentencia injusta puede servirnos para retratar una injusticia. Puede servirnos para enviar un mensaje sobre la necesidad de cambio de una determinada situación. Y claro, allí el defecto es el contrario, ¿no? Ahí sí, cualquier decisión judicial es un éxito, porque le estamos viendo todo lo positivo que se pueda generar. En mi opinión, habría que elegir un punto medio, y con esto concluyo, entre estas dos posturas, entre el constructivismo y el neorrealismo, que se podría llamar una perspectiva compleja con énfasis en la víctima, que exige dos cosas. Primero, vamos a tener en cuenta todos los efectos, evidentemente, instrumentales, indirectos, simbólicos.
pero los vamos a tener en cuenta filtrándolos, teniendo en cuenta en cuál es el impacto real que tienen esos fallos estructurales en las condiciones de vida de la víctima. La sentencia T025 de 2004, por ejemplo, ha sido tremendamente exitosa en términos de transformación institucional del Estado. Los índices de crecimiento, de inversión en términos de materialización de derechos, creación de entidades, etcétera, etcétera, y eso indudablemente constituye cumplimiento. Pero creo que la pregunta que se debe hacer la Corte Constitucional no es solamente esa, que por supuesto la debe tener en cuenta, sino además esos efectos que cambio producen en la vida real de las personas. ¿Cómo están los índices de acceso a la educación, por ejemplo, de la población desplazada? Los índices efectivos de retorno, la cobertura en salud, etcétera, etcétera. Digamos, un énfasis en los índices de resultado y no tanto de gestión, porque de esa manera se puede medir si efectivamente esas grandes empresas fructifican. Esto es, si producen cambios materiales y reales en la vida de las víctimas. Muchas gracias. Bueno, pues, mejor dicho, aquí tenemos unas presentaciones pues, que nos van a dejar muy provocados. Y yo quisiera hacerle algunas preguntas haciendo algunas precisiones. La primera es que me parece que Andrés ha señalado unas palabras que es importante. Una cosa es el cumplimiento directo de una orden y otra cosa los efectos que puede producir. Y esa distinción creo que es importante. Pero una de las grandes preocupaciones que nosotros estamos teniendo, y yo creo, lo digo como corte, pero también como académica que le gustan estos temas, y voy a hacer un paréntesis. Actualmente con la GIZ, la Corte Constitucional está haciendo un proyecto también para tratar de entender las dificultades en el cumplimiento de las decisiones y espero pues que pronto se pueda conocer esos resultados. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes de acuerdo con el área. Una de las preocupaciones que tenemos es qué pasa con las decisiones de la Corte una vez salen de la Corte. ¿Cuál es esa vida que cogen estas decisiones de la Corte y los obstáculos que tienen las personas en terreno? Voy a empezar con María del Pilar, pero con una observación que había hecho Andrés, porque Andrés cuando hablaba de Rosenberg y McCann, esa es una discusión muy interesante que se dio en Estados Unidos. En Estados Unidos llevan mucho tiempo discutiendo si las cortes pueden generar cambio sociales. Esa es una discusión que lleva mucho tiempo y hay muchísimos estudios empíricos, estudios sociojurídicos que tratan de indagar qué pasa con las decisiones judiciales cuando salen de las cortes. Parte de los resultados de esa investigación de la GIZ lo que va a mostrar es que en Colombia tenemos muy poquitos estudios empíricos sobre qué pasa con esas decisiones constitucionales. Uno de ellos, que lo mencionó Andrés, digamos, creo que es el más grande, es este estudio que hizo Diana Rodríguez y César Rodríguez, que se llama ¿Cómo la Corte cambió el desplazamiento forzado en Colombia? Algo así. Pero esto es para hacerle la pregunta a la doctora Velosa. Una de las hallazgos de ese libro señala, por ejemplo, que en materia de desplazamiento forzado aumentó el presupuesto que se destina a la población desplazada. Yo me acuerdo hace muchos años en una audiencia pública de la Sala de Seguimiento de Desplazamiento que vinieron las entidades territoriales y las entidades territoriales empezaron a señalar, sí señor, aumentó el desplazamiento, pero resulta que muchas de las entidades territoriales que somos receptores de población desplazada estamos en ley 550, es decir, estamos en ley de insolvencia y puede aumentar el desplazamiento, pero nosotros no lo podemos usar. Entonces, mi pregunta, María del Pilar, es tú que estás realmente en los territorios, que eres un juez que además también te ordenan hacer seguimiento de estas decisiones, ¿qué dificultades observas en los territorios para hacer cumplir los fallos estructurales? Bueno, en el caso de desplazados específicamente, pues a mí, desde el punto de vista de la eficacia de la sentencia, es que eliminó, sin saber cuántas, ejecuciones extrajudiciales. Y así hubiese sido una sola,
ese fallo tenía plena eficacia. O sea, la razón de ser de la valía desde el punto de vista constitucional, a mi juicio, del tema de desplazados, es la protección de la vida de esas personas que eran objeto de desplazamiento. En relación con, tendríamos que decir varias circunstancias. Lo primero es que la Corte no ha hecho claridad entre la diferencia entre una sentencia estructural, una sentencia de tutela y una sentencia de unificación. Y ahí allá hay una problemática desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista, de todo punto de vista, en el caso, por ejemplo, de los jueces, no saber uno cuál realmente es la jurisprudencia aplicable es grave. Entonces, lo primero es que desde el punto de vista, la sentencia estructural necesariamente supera los efectos interpartes y que se supone que la tutela es una son en principio acciones subjetivas. Entonces, el solo hecho que una sentencia estructural supere innecesariamente, porque se supone que es para fallas masivas de los derechos humanos, y inicialmente se creó precisamente por un tema de congestión judicial, porque si le pasaba al uno, que no le pasara al otro y que no podía, digamos, estar ni la Corte respondiendo a cada una de las vulneraciones si era masivo. Entonces, es lo primero que tendríamos que tener muy presente, que se supera los efectos interpartes. Al superar los efectos interpartes, para efectos del cumplimiento, entonces la autoridad sujeta a la tutela, pues tiene un cumplimiento que es indeterminado en relación con las personas, a las que debe ejecutar el cometido o el deber constitucional. Ahí hay ya una, digamos, preocupación en el tema de la cumplimiento y ejecución del fallo. En el caso específico de la tutela de desplazados, por el hecho de que una casuística, una tópica que está determinada en su supuesto fáctico en una concreción en el tiempo y en el espacio, extenderlo en abstracto por los efectos erga omnes que se supone de tener una sentencia estructural, estamos cambiando, digamos, de cierta manera todo el esquema en relación con los efectos de las sentencias. De una sentencia que se supone de tutela, se supone es derechos fundamentales y no imaginábamos que fueran masivos. O sea, ¿cómo se puede decir que un Estado es constitucional si tenemos violaciones masivas y graves de los derechos fundamentales? Entonces, a mi juicio, el hecho de extender los efectos interpartes a unos efectos abstractos o erga omnes indeterminados en relación con el término de igualdad, ahí hay, digamos, como una disonancia. ¿Por qué disonancia? Porque muchas veces, como es post facto, a veces se acomodan. O sea, y es lo que nos pasó en La Guajira. Lo que nosotros observamos, y es la razón por las cuales las entidades territoriales que se supone tienen autonomía constitucional, ¿cómo le aplican a algo que no había sido sujeto a juicio? ¿Cómo cumplen algo que no tenían en el momento del fallo la determinación para cumplir los presupuestos, para adecuar los presupuestos públicos necesarios para cumplir la política pública que está en la Constitución y que está en la ley? En el caso específico de los desplazados, lo que observamos era que la población de desplazados iba, digamos, rotando en varias entidades territoriales. Entonces llegaban al territorio de La Guajira desplazados que no eran de La Guajira. Y los presupuestos públicos de La Guajira para atender problemas de derechos humanos que era
del orden nacional porque eran de otros departamentos para los cuales los presupuestos públicos no estaban destinados. Entonces, hubo en cierta medida una dificultad, o hay esa dificultad desde el punto de vista de los presupuestos públicos a nivel territorial, de enfrentar, cumplir una sentencia que no es para su población, que en principio no es para población a la que están destinados los presupuestos públicos. Esa, digamos, es la dificultad en la ejecución a nivel territorial y fue lo que observamos. Ahora, desde el punto de vista ya territorial, en mi caso, hubo alguna dificultad que yo decía, pero aquí, ¿cuál desplazamiento? Me refiero a población que estaba en la zona rural y llegaban a la zona urbana. Y yo decía, no hay desplazamiento porque estamos en el mismo ente territorial. Mentira, sí lo que había era una necesidad de protección a la vida y por lo tanto de las personas que estaban pidiendo la tutela, y sí, definitivamente sí era necesario la protección del amparo, pero no exactamente por desplazamiento, porque efectivamente los presupuestos públicos del territorio sí tenían que cumplirlo para la población de su territorio. Entonces, digamos que el tema de desplazados genera esa dificultad. A mi juicio, la tutela, la sentencia estructural de desplazados, la dificultad que tengo en cuanto a eficacia es que no se ha definido en el tiempo. Y entonces yo considero que las sentencias estructurales deben tener límite temporal, porque cuando pasa una cosa juzgada, o sea, no nos podemos quedar al límite, o sea, libremente todo el tiempo con una política pública que no se cumple porque es ilimitada en el tiempo. Y que eso genera entonces congestión judicial al interior del juez constitucional que le toca aplicar el cumplimiento con carga procesal y con carga judicial para el cual no está dispuesto, porque según el orden constitucional una sentencia de tutela se define en 10 días. Pues voy a seguir un poco, doctor Cifuentes, con algo que dice María del Pilar. Primero, dejándole su tercer punto, si quiere terminar la ponencia, pero pues habla sobre la temporalidad de los seguimientos. Y uno de los grandes, pues no solo desplazados, cambiemos a estado de cosas inconstitucional que se expidió en los años 90 fue el de cárcel que hoy mencionó el ministro. Yo quisiera preguntarle, para una corte que tiene que saber cuándo terminar, por ejemplo, un seguimiento, o sea, ¿cómo lo ve usted? ¿Y cómo lo ve usted desde, no su rol de ex magistrado de la Corte Constitucional, sino, por ejemplo, de su rol de defensor del pueblo? Parte de la discusión que nosotros tenemos es que es posible que la Corte no sea quien tenga que hacer el seguimiento, sino que se potencia los organismos de control para hacer el seguimiento. ¿Cómo vería usted una manera de hacer de seguimientos más largos, pero también determinar el estado de cosas inconstitucional? ¿O cuándo debe una Corte terminar un estado de cosas inconstitucional? Bien, yo creo que hay una contradicción en los críticos de la Corte Constitucional en punto a los ESI, porque de una parte se señala que es una actuación ilegítima, ya lo he señalado, no es ilegítima, está anclada en el derecho positivo constitucional, pero de otra parte, cuando actúa y reacciona ante prolongadas omisiones del Estado aparato, o sea, ante una ABC inexistente o muy débil, se tiende a responsabilizar a la Corte de que no ha habido un cambio en las circunstancias reales y que su decisión tiende a ser ineficaz o que el seguimiento se prolonga en demasía. Yo creo que primero hay que entender que buena parte de la función de la Corte Constitucional es aquí la declaración. La declaración es como el grito. El grito es la constatación
de un ámbito de inconstitucionalidad manifiesto. Es la constatación de que el lenguaje de los derechos no opera, que se ha erosionado, una estabilidad baja o anémica, unos sujetos vulnerables en un estado, en un submundo y como tal. Yo creo que eso ya es suficiente para llevar a la agenda pública el tema, para visibilizar una situación y unos sujetos, para iniciar el proceso de desnaturalización de la injusticia más radical, como les decía, para poner piso a la dignidad, y por consiguiente tiene que haber un reparto de funciones. De ahí en adelante viene ya la tarea propiamente administrativa, la tarea además en la que inteligentemente la Corte Constitucional ha comprometido a muchos sectores sociales, comenzando por esos mismos sujetos que no solamente son vulnerables, sino que están también socialmente estigmatizados, y ha fomentado la asociación de ellos, la intervención de organizaciones no gubernamentales, las vocerías particulares, ha convocado audiencias públicas, ha modificado las agendas del Estado, y eso es muy importante y no es tampoco intrusivo. Modificar la agenda del Estado colombiano que omite de manera prolongada una atención básica a una población desfavorecida que habita el subfondo, realmente no significa intervenir en la política, sino exigir el cumplimiento de la Constitución. Y les decía a ustedes, luego del proceso constituyente hay que sembrar la Constitución en la realidad. Ese grito de Munch, yo creo que es allí donde triunfa la Corte Constitucional. Veo que está muy preocupada la Corte con el seguimiento, qué modalidades de seguimiento existen, pero me parece a mí que cuando la Corte Constitucional tiene el deber de imprimirle sentido a su mandato de custodiar, de salvaguardar la integridad de la Constitución política, no debe preocuparse mucho de estadísticas, de ineficacias, y tiene instrumentos además muy potentes. Yo entiendo, Natalia, la tutela singular como un juego muy aleatorio, pero en un trasfondo de un cumplimiento mediano del ideario constitucional. Pero cuando eso no se da, y en las zonas cero constitucionales, lo que se advierte es que los derechos constitucionales, que son en principio universalizables, se convierten en un oxímoron, porque efectivamente frente a una masa de sujetos que en efecto se encuentran en situación subhumana, conceder una tutela singular a uno es generar un privilegio, y más aún es solventar una pobre solución del Estado colombiano con un remedio individual. Entonces, de ahí en adelante lo que tiene que hacer la Corte Constitucional, yo creo, con el aparato y con todas estas políticas que inteligentemente ha puesto en marcha, es hacerlas más efectivas. Pero en un momento dado, ese grito de Munch tiene que volverse desacato. O sea, en un momento dado, la Corte Constitucional es un gran comunicador. El derecho es un aparato de comunicación, es un sistema de comunicación. El ESI es un grito. En ese orden de ideas, tiene que señalar a partir de los próximos 2 años, por ejemplo, aquí no podemos dar fórmulas mágicas para todos los casos, se procederá a recibir tutelas singulares. Y esas tutelas singulares son sentencias abreviadas. No sé si ustedes recuerdan un tiempo en el cual las tutelas de la Corte Constitucional eran unas tutelas que no excedían media cuartilla. ¿No lo recuerdan, Natalia? Se estaba comunicando a la sociedad, este es un tema ya conocido, este es un derecho que hay que reconocer, esta es una violación ya percibida infinitamente, por consiguiente la orden es, cúmplase este derecho, y esta orden es una orden perentoria. Entonces, después de una terapia social, después de que se pongan en marcha políticas públicas, después de que exista el suficiente apoyo presupuestal, después de que las administraciones entiendan que el ABC tienen que llevarlo a la efectividad. Si eso no ocurre, tendrá la Corte que naturalmente transmutar su grito en unos avisos, en unas comunicaciones
importante, señalando que después de un cierto tiempo procederá la tutela singular, y en ese caso, digamos, miles de tutelas, administraciones públicas que tuvieron la oportunidad de cambio y de enmienda, que en efecto fueron inclusive iluminadas con expertos, como lo ha sido generalmente en estos casos, pues obviamente tendrán sus consecuencias. Yo creo que de verdad la Corte Constitucional tiene un deber, tiene una misión, tiene una integridad de la Constitución por la cual tiene que velar, tiene un lenguaje de los derechos que también debe cuidar en su capacidad de irradiación en la realidad social, y tiene unas herramientas muy poderosas. Pasamos naturalmente a remedios estructurales, se da un tiempo razonable para los mismos, se potencia la sociedad, se profundiza la democracia representativa, se profundiza la democracia participativa. No es suficiente eso. Se comunica que se va a poner término y que se va a iniciar la era de las tutelas singulares, y entonces vamos a asistir a esas películas orientales donde 1000 flechas se dirigen a un objetivo, que es el de la justicia material. Bueno, doctor Andrés, pues después de oír al doctor Cifuentes, que dice que no deberíamos preocuparnos tanto por el seguimiento, y ¿usted estaría de acuerdo o básicamente cree, como, porque yo sé que usted es un gran conocedor de la literatura que discute esto, y hay casi que se ofrecen unas fórmulas matemáticas? En algunos de los textos que hemos discutido, básicamente señalan que se cumplen mejor las decisiones para transformar la vida de las personas y de los más vulnerables, si, por ejemplo, la Corte da remedios, hace una declaración de derechos y de principios, la flecha del doctor Cifuentes, la primera, y después hace una especie de remedios suaves donde potencia un diálogo contra las demás ramas del poder público, pero además hay quienes dicen se debe hacer un seguimiento fuerte, no sé necesariamente si tiene que ser concentrado en la Corte o no. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula, digamos, que es una que se ha discutido mucho en la literatura, o cree que realmente no nos deberíamos estar preocupando por el seguimiento de estas sentencias, sino simplemente hacer esa declaración que habla el doctor Cifuentes y mirar qué pasa por fuera de la Corte? Primero, yo adhiero completamente a todo lo que acaba de decir el doctor Eduardo. Le contaba que mi tesis doctoral empezó con una conversación que tuvimos en la Universidad de los Andes hace 15 años, en donde él me contó de dónde salió la historia del estado de cosas inconstitucional. Dicho eso, yo creo que sí es fundamental que se cumplan los fallos. Y creo que no es una cuestión menor. Porque, les digo, lo que se está jugando en todo caso es la legitimidad de la Corte, ¿no? Digamos que aquí está la cuestión, la distinción esta weberiana entre legitimidad formal y sustancial, ¿cierto? La legitimidad de la Corte está ¿dónde? Nadie elige por voto a nuestros magistrados, pero la legitimidad se la ganan ellos con los discursos y con las transformaciones reales que ellos consiguen. En ese sentido, yo creo que no es una cuestión menor, y creo que no es incompatible con eso, porque en la medida en que, además de esos efectos simbólicos, se logren transformaciones reales, pues ese es el mejor de los mundos. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? Yo creo que la Corte Constitucional puede conseguirlo siendo un poco más modesta en sus aspiraciones. Explico qué quiero decir con esto. Los grandes macrocasos, como la T025, la T760, eran sentencias que buscaban cambiar la vida de ¿cuántas personas? De 50 millones de personas que vivimos en este país. La T760 buscaba transformar el sistema de seguridad social en salud, buscaba cambiar la vida de todos los colombianos, ¿cierto? Y hoy en día seguimos evaluando el cumplimiento de esa sentencia, ¿cierto?
yo no niego los avances, los progresos, me parece, porque no lo son, porque no se pueden negar ni desconocer. Pero hay otro enfoque que es mucho más modesto y a mi modo de ver mucho más efectivo. Mi sentencia estructural favorita es la T398 de 2019. La cuento muy brevemente para explicar bien cómo es el enfoque que yo creo que funciona de mejor manera. Esta fue una sentencia que interpuso, una acción de tutela que interpuso una mujer, una habitante de calle, que necesitaba la atención de sus necesidades menstruales. Una mujer no en pobreza extrema, sino en lo siguiente. En la sentencia se cuenta que incluso ella tiene que buscar compresas usadas en la basura cuando tiene su periodo menstrual, ¿no? Una situación evidentemente indigna, ¿no? Y llega el asunto a la Corte Constitucional. Sacan un auto que es un arsenal de pruebas, ¿no? Para escanear bien la realidad en que se encuentran no solamente ellas, sino otras mujeres como ella. El enfoque de 2004, ¿cuál creo yo que hubiera sido? Hubiera dicho, estamos ante una situación de habitanza de calle, como lo llama la Corte, hay que transformar la vida de todas estas personas, de estos miles de hombres y mujeres a quienes se les están negando sus derechos. Otra apuesta, un poco más moderada, hubiera sido, pero igualmente ambiciosa, hubiera sido, vamos a declarar un ESI para corregir la violación generalizada y sistemática de las mujeres habitantes de calle del país. Pero la Corte eligió un camino virtuoso muy extraño, que fue el de la modestia. Dijo, vea, son 1.400 mujeres que se encuentran en esa situación acá en Bogotá. Este es un universo que yo puedo manejar. Yo tengo una ascendencia indiscutible frente a la alcaldía distrital de Bogotá. Y ese fue el fallo que expidió, un fallo estructural en el que le dijo, vea usted, en 2 meses me va a garantizar esto, en 6 meses me va a garantizar esto, y hace 3 meses publicaba El Espectador una noticia de cómo la Corte Constitucional había sido tremendamente exitosa en esa transformación de la vida de esas 1.400 mujeres que se encuentran ahora en una situación menos indigna en la ciudad de Bogotá. Entonces, yo creo que esas sentencias, claro, no tienen esa gran pompa, pero finalmente son remedios eficaces, que funcionan, que sirven, ¿no? A tal punto que incluso los medios lo reconocen. Entonces yo creo que la prudencia, la moderación puede ser el mejor instrumento, la mejor estrategia para conseguir el cumplimiento de estos fallos estructurales. Bueno, como tenemos tan poco tiempo, yo les voy a dar a cada uno la palabra para que ustedes reaccionen a lo que han oído de sus colegas. Doctora María del Pilar, si quiere dar unas palabras de cierre. Bueno, a mí me parece, de lo que ha expuesto el doctor Andrés, importante es la determinación. Ya lo había dicho que establecer un límite temporal es importante en la sentencia y me parece que la efectividad en el caso que plantea el doctor, la tópica que plantea el doctor Andrés, pues es la determinación en el espacio. Eso hace que sea mucho más fácil en el caso concreto darle cumplimiento porque es un universo que está fácilmente determinable. El tema es cuando son estructurales, porque es todo el sistema constitucional el que está en vilo, que todo el sistema en su multinivel está en vilo y que son válidas y legítimas a mi juicio bajo el esquema de que la Corte es guardiana de la integración del sistema normativo. Es guardiana y es el órgano responsable de la efectividad de los derechos. De tal manera que para mí yo no tengo la menor duda en relación con la legitimidad
y en relación con la validez de las sentencias estructurales. Me parece que es necesario, sí, como les digo, señalar la categoría. Y hay otra circunstancia que planteó el doctor Cifuentes, y es la declaración, porque tenemos algunas sentencias estructurales que no están declaradas como cosas de estados inconstitucionales. Entonces, así para la sociedad y para un juez es muy complejo saber cuándo es sí, cuándo es no, sobre todo en temas del amparo. A mi juicio, la ambición en cuanto a la eficacia no está en las sentencias estructurales. A mi juicio está en la tesis expansiva de la Corte. En Alemania están tipificados los derechos fundamentales. En Francia se puede determinar cuáles son los derechos fundamentales. A veces no sabemos cuáles son los derechos fundamentales, o a veces no sabemos la diferenciación entre los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, y ahí hay, digamos, una preocupación en el sentido de finalmente cuáles son los derechos fundamentales que se deben proteger a través de la tutela, porque la tesis expansiva de la Corte es que son los que la Corte Constitucional diga. Y esa diría que esa es donde está la falla para efectos del cumplimiento. Le voy a dar la palabra a Andrés y que cierre el doctor Cifuentes. Pues usted fue el padre de la ESI, pues por lo menos cierre como el padre de esta discusión. Andrés, 2 minutos. No, yo digamos que no tendría mucho que añadir. Entonces te hago una pregunta. Hay una tesis que dice que uno tiene que tener estructuras de soporte para apoyar el cumplimiento de decisiones. Estructuras de soporte es qué cosas extras necesitamos para que una decisión pueda cumplirse cuando sale de la Corte. ¿Tú qué ves, digamos, ahora que pusiste el ejemplo de la sentencia de las toallas higiénicas? Pues había unas estructuras de soporte, había un movimiento social que empujaba, digamos, una alcaldía que quería apostarle a eso. Digamos, ¿qué estructuras de soporte en qué estructuras de soporte podríamos apoyarnos, ponemos los jueces constitucionales para impulsar estas decisiones? Esa es una pregunta maravillosa, porque nosotros solemos centrar nuestras expectativas y nuestras investigaciones en la Corte Constitucional, ¿no? ¿Qué hace la Corte? ¿Qué puede hacer la Corte? ¿Y qué no puede hacer la Corte? Pero se nos olvida que hay otro grupo de actores políticos, institucionales, que son igualmente importantes, que son efectivamente estos grupos de soporte, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que para contestar puntualmente a la pregunta de la magistrada Ángel, la respuesta sería, yo creo que un gran actor es la academia. Las universidades han demostrado una labor importantísima en el agenciamiento de los derechos. Adicionalmente producen investigaciones cuantitativas, serias, confiables, rigurosas, que ofrecen unos elementos fundamentales para la Corte, ¿cierto? Esas estructuras de soporte son fundamentales porque básicamente los magistrados lo pueden decir bien, y quienes trabajan en la Corte también. El gran problema de los jueces es la congestión judicial. El juez está ocupado en sacarse JUs, ICC, tutela, fichas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el tiempo para pensar, oiga, ¿cómo hacemos este remedio para que sea más eficaz? Oiga, ¿cómo resolvemos estas tensiones entre la Corte Americana? Y por ese motivo es que es tan importante esa estructura de soporte, ¿cierto? El IAE que le dice a la Corte Constitucional, oiga, la respuesta puede ser esta, el camino puede ser este. La ONG que le dice, mire, en Sudáfrica,
en la India ha funcionado esta solución. Entonces yo creo que ahí hay un aporte fundamental que la Corte Constitucional pues no puede perder, y yo creo que ha reconocido en la T025 eso ha pasado. La Corte ha confiado mucho en estos actores, y yo creo que ha sido una muy buena decisión. Bueno, de los años 90, Leslie, ¿qué podemos decir para el cierre? Bueno, palabras ya de cierre. Pues para reaccionar sobre lo que han señalado aquí los compañeros de panel, la compañera de panel, yo creo que estamos frente a un continuo. En un extremo encontramos la tutela singular, luego podemos encontrar unas fallas en servicios y fallas funcionales del Estado, cuyo remedio, que es siempre una consecuencia de la vulneración, pueden ser sentencias estructurales, y si para los efectos de eficacia las tutelas singulares pueden tender a ser más eficaces, las estructurales son más complejas, resultan más difíciles, y en el otro extremo serían los gritos de los estados de cosas inconstitucionales, donde efectivamente se ve una ruptura, una desconexión total frente a la miseria humana, la debilidad del Estado y naturalmente la esterilidad del Estado, la esterilidad de los derechos, y frente a eso pues estamos en una situación que está en el otro extremo. Pero yo creo realmente que este es un continuo, pero hay que entender que el remedio es una consecuencia de la vulneración. No debemos darle al remedio, que es consecuencial, una entidad esencial más allá de lo que es. Y de otra parte, me parece que la Corte Constitucional y el juez constitucional tampoco debe sobredimensionarse, en el sentido de que tiene que asumir que es también administración, y vía seguimiento se va como administrativizando su función judicial. Yo creo que debe contar con los deberes propios del Estado aparato, para dar cumplimiento a sus decisiones. Y mi preocupación siempre está más en el otro extremo. Yo realmente invitaría a la Corte Constitucional claramente a tener una política judicial en materia de tutelas singulares, otras estructurales, pero no podría invitarla a que dejara también de hacer uso de su función y su deber de vigilancia, de supervisión de la integridad de la Constitución, para darle la espalda a las situaciones de mayor vulnerabilidad que realmente ponen en juego un principio de dignidad humana que esencialmente tiene que ser parte de la función de la Corte Constitucional. Yo me refería antes a la universalización, y esa es una preocupación que debe tener la Corte Constitucional. Creo que, por ejemplo, la sentencia T025, que es uno de los grandes hitos de la Corte Constitucional, fue un paso necesario. Un paso necesario. Ese grito, por ejemplo, sí fue oído. Fue oído y sigue siendo oído. Su eco todavía resuena. Eso significó cambios en políticas públicas, cambios normativos, empoderamiento de sujetos débiles, profundización de democracia participativa. Y no podemos decir que ha sido vano. Por el contrario, si se mantiene es porque todavía aún hoy, después de un acuerdo de paz, tenemos 6 conflictos todavía, y el desplazamiento continúa. No puede, yo creo que la Corte Constitucional entrar a juzgarse a sí misma en términos tan críticos y decir no hemos sido eficaces, porque mire que la sentencia T025 está allí, pero ha producido unos cambios enormes. Concluyo señalando esto, y es un poco de historia constitucional. En tratándose de la Constitución italiana, ustedes recuerdan la discusión que se presentó en las postrimerías ya de la aprobación de la Constitución. Era muy difícil aprobarla porque el Partido Comunista, que tenía una cierta mayoría,
los asambleístas entendían que realmente esa constitución era una constitución constitución gramática, puro lenguaje escrito, que no correspondía a la realidad de la Italia de la posguerra, una realidad de sujetos empobrecidos, de modo que esos derechos eran en cierta medida una versión que no correspondía al derecho en el entendido de que el derecho tiene que ser lo que existe y las superestructuras existentes, y era una mentira. Entonces el constituyente Lelio Basso, comunista, introdujo allí el principio de la igualdad sustancial que está en el artículo 13 de la Constitución colombiana, y finalmente los comunistas aceptaron porque dijeron, esos derechos, está bien, vamos a aprobarla, allí está la revolución prometida, y por eso se aprobó la Constitución. La nuestra también muestra esa enorme asimetría, una gramática constitucional y una realidad que la niega, que la sigue negando, que impide su universalización. Desde las cárceles colombianas no podemos decir, vamos a resolver el caso de la cárcel de Bellavista porque allí de pronto es más eficaz, porque es un grupo menor de internos, porque hay mayor presupuesto. No podemos nosotros hacer un ejercicio de universalización, sino respecto de todas las cárceles colombianas para tomar en cuenta el hacinamiento. Lo mismo, respecto de un desplazado. Para un desplazado, el desplazamiento es el naufragio existencial mayor y una múltiple vulneración de los derechos fundamentales. Una confusión total, una anarquía y un caos individual, social y colectivo. ¿Ustedes creen que la Corte Constitucional, guardiana de la integridad de la Constitución, en términos de eficacia, en términos de tener siempre un lenguaje de los derechos que habilite denuncias, nombre cosas, pueda quedarse callada simplemente porque si emite ese grito Munch, su sentencia puede tener problemas de eficacia? ¿Ustedes creen que la Corte Constitucional puede abandonar esa función histórica de ser la conciencia de que los derechos de los más desvalidos, los que viven en el submundo, allí donde se juega la dignidad humana, no deba tener voz y no deba ser el articulador precisamente, respetando la división de poderes y la separación de funciones del Estado, para exigir cambios radicales, justicia para ellos? Entonces, yo creo que los ESIs están llamados a vivir en Colombia muchos años. Naturalmente, no deben ser muchos ESIs. Yo creo que la Corte Constitucional debe tener un menor número de sentencias, pero muy fecundas, como estas, que siguen promoviendo cambios y que mantienen la exigencia de transformación social en la agenda del Estado y de todos sus servidores. Esto es una victoria más de los invisibles a través del visibilizador que es la Corte Constitucional, que no renuncie nunca la Corte a hacer. Bueno, cuando organizamos este panel yo sabía que iba a ser un éxito y creo que no nos equivocamos. Muchas gracias a nuestros panelistas, Andrés, María del Pilar, Eduardo. Ha sido una conversación maravillosa. Gracias a ustedes por atender este panel. Muchas gracias.